Vamos a compartir una información que hemos preparado, un poco jurisprudencial, doctrinal, normativo, que vamos a ir compartiendo poco a poco de una manera sencilla, porque entendemos que nuestro público, nuestro auditorio, son ustedes, personas que muchas veces no tienen conocimiento técnico de alguna terminología o aspecto estrictamente legal. Por eso lo hacemos bastante. Vamos a hablar, como lo hemos dicho, que versa sobre la administración pública, específicamente el delito de tráfico de influencias. Y debemos entender que el delito de tráfico de influencias afecta gravemente la administración pública en el país. ¿Por qué? Este es un punto importante, porque ha ido debilitando esa confianza que existe entre quién, entre la ciudadanía con los entes diversos del Estado, ¿no? En el Perú, en nuestro país, este delito ha sido motivo de preocupación de manera constante debido a su implicancia directa en actos de corrupción de ciertos funcionarios o servidores públicos. Por eso que en este video vamos a analizar en qué consiste el delito de tráfico de influencias, su aspecto normativo, qué nos dice alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de la República. También vamos a revisar de repente alguna diferenciación con el delito de cohecho. Entonces, mira, cuando nosotros leemos el Código Penal y vamos al delito de tráfico de influencias, este delito es uno contra la administración pública, así como existe el cohecho, colusión, concusión, etc. Es un delito contra la administración pública y se comete cuando una persona que llega a valerse de su posición o conexiones, esta persona promete o consigue ejercer influencia indebida ¿sobre quién? Sobre funcionarios o entidades públicas. Con una finalidad, la norma es bastante clara, con la finalidad de poder obtener ¿qué? Un resultado favorable a cambio siempre de una contraprestación. O sea, quiero obtener un resultado favorable y me baso en mis influencias que tengo en personas de poder, en ciertos cargos, funcionarios, servidores, a cambio de una contraprestación. ¿Por qué? Porque quiero obtener un resultado positivo, ¿no? La Corte Suprema ha emitido sí una casación 288 del año 2022, que ellos van a destacar que este delito se configura incluso, dice la Corte Suprema, cuando la influencia ejercida no llega a concretarse en un resultado final, ya que su consumación ocurre con la simple promesa o acto de ofrecer dicha influencia. No es necesario que se concretice, sino simple y llanamente cuando va a ocurrir que esa promesa o acto de ofrecer dicha influencia para obtener yo un resultado conforme a mis intereses, pero a cambio de una contraprestación económica. ¿Vieron? Entonces, esto lo convierte en un delito de carácter instantáneo, lo que significa que no es necesario que la influencia surta efectos para que el delito se llegue a configurar. Hay que tener bastante en cuenta lo que considera la Corte Suprema de la República. Cuando nosotros analizamos la norma, nos va a dar ciertos elementos esenciales del delito, ¿no? Y asimismo la Corte Suprema también nos dice que deben existir tres elementos que consideramos clave para la configuración del delito de tráfico de influencia. 1. La existencia de influencia real o simulada. La existencia de una influencia real o simulada. 2. El propósito de obtener un beneficio. Y 3. La promesa o entrega, como dijimos en un primer momento, de una contraprestación. Primero, sobre la existencia de influencia real o simulada. Acá es bastante claro. Mire, la persona debe prometer o invocar un supuesto poder de persuasión sobre un funcionario público.
Yo le puedo decir a una persona, sí, él es mi amigo o ella es mi amiga, trabaja como servidor o funcionario en tal ente del Estado. ¿Tienes un problema ahí? No te preocupes, yo lo voy a solucionar. Él o ella me va a ayudar a obtener ese resultado que nosotros queremos, pero tienes que dar cierta cantidad de dinero, sea real o simulada. La Corte Suprema y su norma nos habla sobre este presupuesto, la existencia de influencia real o simulada. Entonces, téngase bastante en cuenta. El segundo elemento nos dice el propósito de obtener un beneficio. Dicha influencia debe estar orientada ¿a qué? A obtener una ventaja. ¿Ventaja lícita? No, sino debe estar orientada a obtener una ventaja ilícita. ¿Por qué? Porque dentro de la administración pública lo que se requiere es una transparencia en los actos funcionales del servidor o del funcionario público, porque ellos han sido personas a quienes el Estado ha depositado la confianza y deben retribuir la misma. Por eso el segundo elemento es el propósito de obtener un beneficio ilícito, una ventaja ilícita. Y el tercer elemento es la promesa o entrega de una contraprestación. No hay mayor discusión al respecto, pero el ofrecimiento de un beneficio económico o de otro tipo es lo que caracteriza básicamente a este tipo de delito, a este tipo de acuerdo ilícito. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque muy diferente puede ser que alguien revise la documentación que le corresponde a una persona y efectivamente le da el derecho, le corresponde a la persona. Pero otra situación puede ser amañado, forzando la ley, por ejemplo. Pretendo dar la razón, pero no solamente queda allí, sino ¿sabes qué? Ofrezco cierta cantidad de dinero al funcionario. Entonces, estos elementos son determinantes y son importantes que lo tengamos bastante claro. Entonces, acá muchas personas pueden decir, entonces, ¿qué diferencia puede existir entre el tráfico de influencias y el delito de cohecho? Que tú das, recibes. Tú das y el funcionario o servidor recibe, ¿no? Entonces, esta sentencia en la Corte Suprema también aclara que el delito de tráfico de influencias y el delito de cohecho son delitos totalmente distintos, son dos delitos diferentes, aunque puedan tener ciertas características que puedan relacionarlos, ¿no? Por ejemplo, en el delito de tráfico de influencias, la persona va a actuar como intermediario, ofreciendo su capacidad de influir sobre terceros. Acá alguno va a decir que es un facilitador o un tramitador, una persona que tiene sus relaciones sociales. Bueno, en fin, para no llamarlo que es un tercero que ofrece la capacidad de influir, ¿no? Una persona que ofrece la capacidad de influir sobre, por ejemplo, el funcionario o un servidor, ¿no? Mientras tanto, en el delito de cohecho implica básicamente el soborno directo al funcionario público. Acá hay un tercero, ¿no? Que se ofrece como facilitador, digámoslo así, contra el funcionario o servidor público. Hay alguien en medio. Y en el delito de cohecho va a ser diferente porque implica un soborno, un acto de entregar un dinero ilícito o una ventaja ilícita de manera directa a quien, al funcionario o servidor. Ahora, para valorar la prueba según el Código Procesal Penal, la Corte Suprema, en esa resolución que nosotros hemos visto, la resolución de casación, este delito específicamente debe basarse a las pruebas establecidas ya en el Código Procesal Penal. Es decir, conforme al artículo 393 del Código Procesal Penal, las pruebas deben ser incorporadas de manera legítima al proceso y evaluadas de manera conjunta para poder determinar aquella relación causal y la existencia del mismo, ¿no? Por eso la valoración individual de cada una de las pruebas que existan
Y la misma no solamente queda ahí, sino analizarlas también en su caso. ¿Qué podemos decir sobre el delito de tráfico de influencias? Lo que podemos decir es que es una forma de corrupción que puede desestabilizar el sistema institucional si no está debidamente sancionado. Por eso la norma sanciona este ilícito penal. La interpretación de la Corte Suprema de la República es determinante, es crucial ¿para qué? Para poder garantizar que se respeten las garantías procesales de quien, del acusado, y a la vez para evitar la impunidad en actos de corrupción. Básicamente, cuando se postulan ciertos delitos, por ejemplo, haber simulado, alternativamente corrupción o colusión, alternativamente negociación incompatible, se puede presentar tráfico de influencias y también cohecho, pero la norma nos dice la diferencia entre una figura y la otra figura. Y acá lo que se necesita básicamente es respetar los derechos fundamentales de toda persona que es sometida a un proceso penal o a un procedimiento de índole administrativa o un procedimiento. Pero acá nos limitamos al ámbito penal. Respetar los derechos fundamentales de la persona. Y el tema de la probanza es determinante. Por eso la reciente sentencia de la Corte Suprema en esta casación va a reforzar esa importancia de una correcta evaluación de las pruebas y de diferenciar el delito de tráfico de influencia de otros que puedan tener ciertas características similares como el delito de cohecho. ¿Qué te podemos recomendar? ¿O cuál es la recomendación que se debe realizar, ¿no? Fortalecer la prevención, básicamente. Denunciar casos sospechosos. La transparencia en los procesos de contratación o de selección con el Estado, ¿no? Contratación pública y difusión de sentencias emblemáticas. Esto es desde un punto de vista que el Estado busca contrarrestar la permanencia y el crecimiento de estos ilícitos penales, porque como ya se indicó, son delitos de corrupción. El problema que está en este ilícito penal, como ya se indicó en un primer momento, está en que una persona X simula o puede ser real puede ser que sí tenga la amistad en ese lugar, en ese puesto clave de poder, y yo tenga mi causa ahí, y yo me ofrezco como un intermediario para influir en esta persona, para que esta persona quiebre sus deberes de transparencia, probidad, honestidad, que le permite la norma y el código de ética de la función pública, rompa esos principios y a cambio de una contraprestación económica me pueda beneficiar conforme a mis intereses. Respeto las múltiples maneras de que muchas personas puedan ganarse la vida, pero la norma es bastante clara, pero para que se pueda sancionar una persona tienen que respetarse las garantías del debido proceso establecido en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, que son principios de la función jurisdiccional, dice la motivación de las resoluciones judiciales y el respeto al debido proceso. Y solamente a través de que el representante del Ministerio Público como titular de la carga de la prueba pueda ofrecer prueba directa, concreta, suficiente, fuerte, capaz de enervar la presunción de inocencia de una persona, o a través de la prueba indiciaria en los presupuestos que ya ha señalado la Corte Suprema, podría el juez emitir una sentencia, analizando los medios probatorios de manera individual y en su conjunto, teniendo presente los elementos que ya hemos indicado en un primer momento, que versan sobre esa existencia de influencia real o simulada, el propósito de obtener un beneficio y esa promesa o entrega de una contraprestación. Bien, mis queridos amigos, espero que no se olviden dejar sus comentarios y compartir este video si les parece bastante útil. Y suscríbanse al canal para más contenidos como esto que vean sobre el derecho penal y otras ramas del derecho y cultura en general. Hasta un próximo video. Te saluda el abogado Luis Zúñiga, socio del estudio jurídico Arturo Zúñiga y Anina Saldaña Abogados. Un abrazo. Nos vemos.